Mis amados, vamos a hacer algo bien interesante. Pastor Eduardo va a darnos las directrices de cómo queremos. Me parece impactante cómo el Señor planea las cosas. Así de que, Pastor Eduardo, con todo, la noche queremos disfrutarla. Así de que no se preocupe. Salimos 2 de la mañana a Houston, así que queremos, no hay problema. Así de que, bienvenido, Pastor, bienvenido. Nos alegra muchísimo estar con nosotros. Amén. Gracias. ¿Está prendido? Y ahí está. Ahora sí. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno. Shalom a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Eligieron? ¿Decidieron quién votar? Ustedes saben, Israel, cuando ustedes buscan la palabra Israel, la van a encontrar en la Biblia muchas veces, ¿sí? Quiere decir que Israel tiene advertencias, tanto para en el pasado, tiempo presente y también en el futuro. Pero también aparecen muchas naciones de alrededor de Israel que también figuran. Por ejemplo, si nosotros hablamos del Líbano, ahí lo tenemos. Si hablamos de territorios, por ejemplo, como Irán, lo tenemos con nombres antiguos, como lo era Persia y todos aquellos. La pregunta es, ¿figura Estados Unidos? No figura. ¿Pero tiene consecuencias? Sí. El pastor dijo, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Yo no sé si ustedes saben, pero hoy en día nosotros estamos en un tiempo que yo le llamo histórico para la iglesia. Muchísimos en el pasado hablaron del tiempo en el que nos encontramos hoy. Y la nación que ustedes están viviendo, que ustedes están pisando hoy, es una nación clave para muchas de las agendas del resto de las naciones de la faz de la tierra, incluyendo a Israel. Ustedes saben que para nosotros en Israel el mejor aliado o el mejor amigo son los Estados Unidos. Y Estados Unidos necesita de Israel. De hecho, creo que la política de ambos líderes que se están postulando, que se va a definir, que ya el Señor lo definió, ¿sí? Pero que está definido, ambos presentan una política en cuanto a la agenda de Israel, lo que va a acontecer en los próximos días. Y esa agenda va a tener consecuencias para la nación cuando cada uno de ellos se suba, está comprometido. Hace una semana atrás, el líder de Irán, ustedes saben que Irán nos atacó, ¿no? Nos atacó 2 veces. Y Israel en consecuencia envía una respuesta. Recuerdan que Israel les respondió. Entonces Irán dijo, no vamos a responder, y finalmente hace unos días atrás dijo, sí les vamos a responder. Pero les vamos a responder antes de las elecciones de los Estados Unidos. ¿Ustedes saben por qué dijo eso Irán? Irán dijo eso porque en realidad está pidiendo un acuerdo a los Estados Unidos. A él le favorece hacer arreglos con los Estados Unidos. Entonces dijo, le voy a atacar a Israel. Entonces ambos líderes políticos de Estados Unidos corrieron, levantaron el teléfono y dijeron, no lo hagas. No ahora, vienen las elecciones, no tiene sentido que hagas esto, vas a distraer, va a haber problemas, no lo hagas. Ok, no lo voy a hacer, pero quiero esto. Y entonces anotaron lo que quiere Irán. Y ustedes ya se imaginarán quién accedió de manera más fácil que otro en cuanto a la petición que se le hizo, ¿no? Entonces hay un compromiso a futuro. Por eso que no se atacó a Israel en estos días antes de las elecciones. Se está esperando quién va a quedar. Entonces, quién va a quedar tiene un compromiso con lo que se comprometió a hacer. Entonces, cuando yo digo, Estados Unidos no figura en la Biblia, pero sí tiene una consecuencia, y va a tener una consecuencia de bendición o maldición. Y va a depender del liderazgo que quede al frente. Si usted ya decidió, no va a poder borrar lo que ya hizo, pero creo que estaba muy claro quién decía estoy firme con Israel y quién decía no estoy firme con Israel. Entonces, lamentablemente,
como pueblo creyente, a veces tomamos decisiones y ponemos líderes que más tarde nos terminamos arrepintiendo de cómo van a llevar a la nación a la perdición. Israel aprendió de eso muchísimas veces. Israel tuvo muchísimo liderazgo en el pasado que trajo a Israel a la perdición. ¿Y cuándo trajo a Israel a la perdición? Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando permitieron adorar muy cerquita de la zona del templo. El rey Salomón, por ejemplo, fue uno de los mejores o más sabios líderes que tuvo Israel. ¿Sí? De hecho, recuerdan su papá. Su papá no tuvo la posibilidad que tuvo Salomón. Salomón tuvo una oportunidad de que se le preguntara ¿qué es lo que quieres? Y todos nosotros, si se nos viene esa pregunta, si el Señor hoy nos preguntara qué es lo que quisiéramos, yo creo que muchos de nosotros hoy en día diríamos exactamente lo mismo que pidió Salomón, sabiduría, porque él dice que la sabiduría es la parte número 1, ¿no? Para poder liderar al pueblo. Pero al rey David no se le preguntó eso, pero se le conoce el corazón de lo que él hubiese respondido si se le hubiese preguntado. ¿Saben lo que él hubiese respondido? Porque él lo dijo, una cosa he deseado y esa buscaré, estar en la presencia. Exacto. Él no dijo sabiduría, él dijo, yo sé que si estoy ahí, lo demás va a venir por consecuencia. Yo sé que si estoy ahí, el Señor me va a formar, me va a preparar y voy a respirar su aroma, voy a entender su pensamiento y todo lo que hizo David, fuera de un elemento que fue clave por ahí, que hizo un error, pero fue de bendición para el pueblo. Fue el único rey de Israel que logró traer unificación. Quien tuvo sabiduría, tuvo dinero, llevó al pueblo a la perdición. Entonces no siempre lo que parece ser bueno termina siendo bueno. El Señor tiene misericordia de América, el Señor ama a América y Él ya lo tiene determinado de antemano lo que va a suceder con esta nación. Pero no va a estar fácil. Vienen días en donde la situación está bastante delicada, independientemente de quién tome el mando finalmente en esta nación. La Biblia en los últimos tiempos hace que el mejor amigo o aliado de Israel comience a debilitarse e Israel comienza a quedarse solo. Hoy nosotros estamos viendo la agenda de Israel. Hace 3 semanas atrás, Turquía le llama por teléfono al líder de Rusia diciendo, necesito que apoyes a Irán. Y ustedes ven algo en el libro de Ezequiel capítulo 38 y ven algo en Ezequiel capítulo 39. E Irán tiene el apoyo de China. Entonces tenemos China, Irán, Rusia y Turquía. ¿Qué nos dice eso? Nos está hablando de las naciones del norte. Ustedes saben que Rusia tiene un conflicto con Ucrania desde hace un buen tiempo. ¿Por qué ese conflicto? Se está creando una especie de corredor por Europa para llegar al territorio de Israel. Entonces, lo que va a suceder es que el mejor amigo de Israel va a estar tan ocupado solucionando problemas que su niño mimado, su tierra, su mejor amigo, no va a ser prioridad. Va a haber diferentes focos de conflictos. Y perdón que les esté diciendo esto, pero les estoy diciendo esto para que usted como creyente esté alertado de lo que viene y esté adelantado en los tiempos y entendidos en los tiempos. Yo siempre digo que nosotros tenemos que ser como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Recuerden que el Señor Jesús, mismísimo Señor Jesús, Él dijo, ustedes que saben diferenciar el tiempo invierno, verano, pero el ambiente espiritual no lo saben entender. El mismísimo Mesías estaba allí hablando con ellos y ellos no se habían dado cuenta que era el mismísimo Dios sobre la faz de la tierra. Pero decían, va a venir frío, va a caer la lluvia, va a venir el calor. Todo aquello está bien, pero lo más importante, que era el mismísimo Dios hablándole ahí delante, no lo habían visto. Entonces, ustedes ya le conocen, ustedes tienen un increíble privilegio
De hecho, ustedes están, no sé si lo saben, pero están muchísimo más adelantados que el mismísimo pueblo judío. Porque entre Malaquías y Mateo tenemos 400 años de silencio, ¿sí? Pero nosotros estamos conforme al calendario gregoriano 2024, ¿sí? Quiere decir que para el pueblo judío hoy hay 2424 años de silencio. ¿Por qué? Porque no tenemos templo, no hay sacerdocio y tampoco hay profeta. Y el Señor en la antigüedad hablaba con su pueblo por medio del profeta. ¿Recuerdan el rey David? Cada vez que tenía que consultar, traerme el efod. Necesitamos consultar con el profeta para que nos diga qué es lo que viene. ¿Atacamos, no atacamos? ¿Hacemos, no hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces el pueblo de Israel lamentablemente no escucha la voz del Señor porque no tiene libre acceso. Usted como creyente lo tiene. Y tiene un tremendo privilegio que no sé si usted sabe activarlo. ¿Saben lo que está esperando el pueblo? Ellos van a ir al muro de los lamentos, están orando, los van a ver 365 días del año, llueve, hace calor, pero ellos van a estar ahí. ¿Y saben por qué están ahí? Porque le están diciendo, Señor, devuélvenos el templo. ¿Por qué están pidiendo, Señor, devuélvenos el templo? Ellos no están diciendo, ahí queremos un buen trabajo, no están diciendo, queremos una sanidad, no están orando eso. Ellos no están diciendo, haz que mi familia sea bendecida, que mi matrimonio sea saludable, próspero, quiero un nuevo carro. No está diciendo eso los religiosos en el muro. Ellos están diciendo, Señor, devuélvenos el templo. ¿Por qué están diciendo, Señor, devuélvenos el templo? Porque ellos saben que es el modo antiguo, bíblicamente hablando, para el pueblo judío, que el Señor se manifestaba con su pueblo. Entonces ellos están intentando traer aquel momento nuevamente a escena. Por eso están deseando que se arme el templo. Si el templo se arma, la Biblia nos dice que se va a hacer, que lo sepan. Y entonces, si la Biblia nos dice que se va a hacer, quiere decir que va a haber nuevamente sacrificios. Y ellos van a estar esperando que esos sacrificios tengan resultados. La triste respuesta es que no va a suceder nada, porque en realidad ya el Señor entró una vez y para siempre. Entonces aquí es donde yo le digo que si usted tiene la clave del secreto para la bendición, la Biblia nos dice que todas las bendiciones que eran para el pueblo judío también fueron alcanzadas por ustedes por medio de Jesús como su Mesías. Entonces ustedes tienen una revelación tremendamente increíble que el pueblo no la tiene. Y usted hoy está sentado aquí mientras un judío se está yendo sin el Mesías. Estamos hablando del primogénito. Te seleccioné para hacer luz a las naciones, le dijo el Señor. Y lo está haciendo que se pierda para que usted tenga un día más de misericordia. Para que usted pueda alcanzar a aquel que está perdido en el trabajo. Para que usted pueda alcanzar a aquel que todavía no le puede reconocer. Para el hijo que se alejó de la fe. Para el esposo. Pero lamentablemente a veces nos confundimos y nos distraemos en otras cosas, mientras el Señor está diciendo, uno más que se va, uno más que se va. Fíjese qué bueno que es el Señor, que les está dando 24 horas más. Es clara misericordia de parte del Señor. Entonces mi pregunta es para con ustedes, ¿qué van a hacer con sus próximas 24 horas? Yo mañana me estoy tomando el avión de regreso y yo vuelvo a un sitio en donde hay conflicto, en donde veo gente que se muere, en donde veo destrucción, en donde no se respira un ambiente aquí de libertad. Está bien, ustedes me dirán, pero no creas que es tanta libertad, porque aquí la situación se puso bastante complicada. Me van a decir, aquí hay confusión, esto, lo otro, los niños, la crianza. Pero ¿saben qué pasó? Es que creo que lamentablemente se han distraído tanto como creyentes que han dejado que otros tomen el lugar. Y ahora es difícil ir a recuperar el espacio.
Se han entretenido en tantos recitales, se han entretenido en tantos encuentros, se han entretenido en tantos congresos, han querido llenarse emocionalmente. Qué bueno que estuvo el culto hoy, me voy mañana a la casa y vuelvo a hacer exactamente lo mismo, esperando que solamente para llegar el próximo día al servicio, para poder experimentar la experiencia que tuve hace una semana atrás. Pero mientras tanto, la agenda continúa y otros están tomando el lugar. Y esos otros que tomaron el lugar, hoy en día están confundiendo una generación. Y sus hijos están ahí. Y hoy estamos llorando. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué permitiste estos? Y la pregunta es, ¿qué es lo que hiciste cuando te di el tiempo? Mi pueblo se está perdiendo. Yo estoy dejando que mi pueblo se muera. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Orabas por un carro? ¿Querías más dinero? ¿Cuánto tiempo invertiste con tus hijos? ¿Cuánto tiempo invertiste en tu matrimonio? Entonces creo que el Señor es un Dios de oportunidades. Y Él les está dando una nueva oportunidad. No volvamos a cometer la misma falla. Israel falló. Israel dejó que líderes destruyan la nación. No permitan ustedes que la nación sea destruida cuando ustedes tienen la elección. Pero sí tienen la posibilidad de cambiar, no la nación, al menos el entorno. Así es. Un pequeño granito de arena crea una tremenda montaña. Así es. Así que de a poco, creyendo, ¿saben qué? Hay un tiempo limitado, no queda mucho tiempo, familia. Nosotros, todos los eventos que estamos viendo hoy en día, Israel, reloj profético de parte de Dios para las naciones, todo lo que estamos viendo hoy en día en Israel, nos está llevando a una sola situación, que estamos muy cerquita de la fase número 5 que le llamo yo. Nosotros estamos estamos en una agenda de 5 fases que se inician en el año 1948. Cuando Israel nace en el año 1948, conforme a la profecía de Isaías, capítulo 66, recuerdan ustedes que nos dicen, nacerá una nación en un solo día. Es algo muy interesante todo lo que sucede allí, porque la Biblia cuando dice un solo día, a veces nosotros empezamos ¿será un solo día? Porque la Biblia también nos dice que un día es como 1000 años, entonces un día no era un día como nosotros le conocemos hoy. Y empezamos a debatir sobre eso y discutir, no, un día no. La Biblia nos dice desde el libro de Génesis, que era la tarde y la mañana, un día. Entonces nos está hablando que son 24 horas. Sale el sol, se esconde el sol. Es un día, 24 horas. ¿Cuánto el Señor demoraba a hacer y crear todo lo que tenía que crear? 24 horas. Así funcionaba también en la antigüedad, hace 5.785 años atrás, que es el conteo bíblico del pueblo hebreo de cuándo se pone el primer ser humano sobre la faz de la tierra. Ese es el año en el que nos encontramos nosotros. Ustedes están en el 2024, nosotros estamos en otro. Entonces, 24 horas son 24 horas, tal cual como usted la conoce hoy, también como lo era antes. Y cuando la Biblia a mí me dice, ¿será que nacerá una nación en un solo día? ¿Cómo puede ser eso posible que en un solo día nazca una nación? Nosotros sabemos, y ustedes saben, que Israel nace un 14 de mayo de 1948, ¿no? Pero para que naciera ese 14 de mayo de 1948, tendría que haber sido bíblicamente esa profecía hacerse válida si eran 24 horas que había acontecido algo. Si no, no. Si no es simplemente, como creen muchos religiosos, que ustedes van a ver, religiosos prendiendo fuego, la bandera de Israel, y ustedes dicen, ¿cómo puede ser esto posible? Son religiosos ortodoxos prendiendo fuego la bandera de Israel, porque ellos dicen que no, que el nacimiento de Israel es por movimiento sionista, por lo tanto es pagano, no es voluntad de Dios divina. Claro, se pierden de vista lo que es Isaías 66, 24 horas. Yo les voy a ayudar a entender esto. Resulta ser que en el año 1917 en Israel había algo que se llamaba el mandato británico. El mandato británico era un grupo de ingleses que habían llegado allí como para mantener el orden de alguna manera en un territorio. Ustedes saben, ellos llegaban a territorios, conquistaban y ponían la bandera, decían Gran Bretaña. Pero allí en aquel territorio no lo podían hacer. Lo que hicieron fue tener un mandato.
Entonces ese mandato les sirvió por unos cuantos años, hasta que comenzó a hacerse dificultoso. ¿Por qué comenzó a hacerse dificultoso? Porque empezaron a hacer muchas promesas. Una de las promesas era, por ejemplo, cuando se levanta la guerra del Holocausto, el conflicto del Holocausto con Hitler y Alemania, que estaba conquistando todo el territorio europeo. Entonces lo que sucede es que Inglaterra no quería entrar en una guerra, y si iba a entrar en una guerra, entonces necesitaba estar preparado. Entonces, ¿cómo podía hacer eso? Necesitaba, número 1, finanzas, y número 2, guerreros. Las finanzas las iba a encontrar del pueblo judío que se encontraba fuera de Israel. Entonces les decía, necesitamos dinero, necesitamos comprar municiones, necesitamos prepararnos, necesitamos ayuda de ustedes. Sí, pero ¿qué vas a darnos a cambio? El territorio que siempre les perteneció a ustedes, aquel donde nosotros tenemos la conquista, es nuestro, así que cuando todo esto termine, esa tierra será de ustedes. Promesa número 1, se la prometieron a los judíos. Ahora necesitamos guerreros, necesitamos gente. Claro, ¿qué hacen? Se van para la zona de Medio Oriente. Y los que levantaron la mano eran practicantes del Islam en aquel entonces, que eran muchos del territorio de India. Usted sabe que en Inglaterra hoy en día hay muchos indios viviendo en aquel lugar. Pero necesitaban pasar por el canal de Suez. Y entonces él les dijo, son Islam, hay un territorio que tenemos el mandato, necesitamos gente que venga y nos ayude, y nuestra manera de pagarles es, les vamos a dar ese trozo de tierra cuando termine todo este conflicto. Entonces tenían 2 promesas. Prometieron un territorio a 2 pueblos que llevan un conflicto de tiempo de antaños. ¿Ok? Judíos y árabes. El mismo territorio. No era nación. Y Francia llegó a involucrarse en el asunto. Entonces teníamos a Inglaterra, teníamos a Francia. Pero el 13 de mayo del año 1948, a las 5:30 de la tarde, hora de Israel, el líder británico que se encontraba en Israel dijo, no puedo más con esta fuente de agua hirviendo. No sé cómo seguir manteniendo esta promesa que hicieron los anteriores. Esto es un caos, es un conflicto, no lo necesitamos, nos vamos de acá. El 13 de mayo, a las 5 de la tarde, se suben a un buque en el puerto de Haifa y abandonan el territorio donde ellos le llamaron el mandato británico. Automáticamente aplica la ONU, Israel, para que se levante una nación. Y el 14 de mayo, día viernes, a las 4 de la tarde, en la ciudad de Yafo, se estaba levantando una constitución que decía, hoy se levanta una nación. 23 horas pasaron, uno abandona y se levanta una nación. Ahí es donde la Biblia nos dice, nacerá una nación en un solo día. A partir de ahí sucede profecía número 2, profecía número 1 cumplida, profecía número 2, les recogeré de las naciones en donde les he esparcido, libro de Ezequiel, capítulo 36, y les traeré nuevamente a la tierra que prometí a vuestros padres. Muchísimos judíos comienzan a retornar al territorio de Israel. Se crea una agencia llamada la Agencia Judía y entonces empiezan a traer diferentes judíos de diferentes partes del mundo. Fase número 2 cumplida. Hasta el día de hoy Israel se encuentra en conflicto y siguen llegando aviones trayendo judíos de diferentes partes del mundo para establecerse en Israel. Fase número 3, reverdeceré el desierto. Cuando usted agarra el libro de Isaías, se va a encontrar que hay un listado de árboles, nombres de árboles, que en el clima que la Biblia nos dice que ese árbol puede vivir es imposible. Nos dice que, por ejemplo, un árbol de Canadá, de nieve, va a vivir en el desierto. Imposible. Naturalmente, si usted agarra un árbol, lo pone en otro clima, no va a funcionar, no va a reverdecer, se le va a secar. Usted tiene que crear el ambiente para que ese árbol pueda vivir ahí. Entonces, debe haber un error bíblico, diríamos. Es que no hay un error bíblico. Nuestra interpretación es, vamos literalmente, pero no está hablando de manera literal. Cuando está hablando de un árbol, que está trayendo un árbol de aquí, un árbol de aquí, un árbol de aquí, un árbol de aquí, lo está poniendo en el desierto para que florezca, está hablando de que está trayendo a un judío canadiense, a un judío argentino, a un judío mexicano, a un judío ruso, y lo está plantando en el territorio de Israel. Reverdecerá. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que Israel desde el nacimiento en el 1948 hasta hoy no ha sido de bendición para las naciones?
el país que ha tenido mayor cantidad de premios Nobel, el país que trabajó en la tecnología, en la salud, en la exportación de flores, en un territorio desértico, el país que tiene la tecnología y seguridad más avanzada sobre la faz del planeta. Si usted hoy me dice, yo no quiero tener absolutamente nada que ver con un judío, va a ser muy difícil porque entonces tiene que botar todas las aplicaciones de su teléfono. Tiene que llegar a la casa, agarrar el ordenador y tirarlo, porque ¿saben qué? Facebook lo creó un judío, Google lo creó un judío, Waze lo creó un judío. ¿Sigo? ¿Qué pasa si usted se desconecta de todo aquello? Solamente estoy hablando de conexión. Si tengo que hablar de salud, todo lo que se creó en salud, ¿saben qué? Nos olvidamos de la salud, nos olvidamos de la tecnología. Vamos al entretenimiento. A ver, si vamos a la industria del cine, ¿hay algún actor judío que les ha hecho reír y les ha hecho llorar? ¿Cuántos hoy en día están en la industria del cine? Entonces, Israel fue reverdecido no solamente, sino que trajo fruto. Fue de fruto para los demás. Fase número 3. Fase número 4. Unificación. Dice, los pondré y los reuniré. Eso era lo que estaba faltando. Nosotros, desde que llegamos de allí a Israel, lo que veíamos era ausencia de unidad. No había unidad en el pueblo, no había unidad. Partido político aquí, partido político allá, mucha división, religiosos por un lado, seculares por el otro, mucho conflicto. Entonces, cuando viene este 7 de octubre, triste para muchos, lo que hizo fue crear unidad. Tristemente, un conflicto trajo unidad a una nación. Y usted me va a decir, ¿cómo que le trajo unidad a la nación? Si nosotros vemos manifestaciones todos los días sábados en contra del gobierno de Netanyahu. Eso es verdad. Es que justamente el pueblo se unió para enojarse con su liderazgo, porque el liderazgo creaba división. Entonces el pueblo se empezó a unificar. Cuando el 7 de octubre comenzó, fue increíble cómo el pueblo comenzó a cooperar uno con los otros. Necesitamos esto, necesitamos aquello. Y rápido se empezaron a hacer brigadas de emergencia. Y no importaba si eras religioso ortodoxo, si eras lo que fuese, no importaba. Lo que importaba era que eras de este territorio y que si nosotros no protegemos esta tierra, nadie nos va a proteger. Entonces estamos unidos en ese sentido. ¿Sabe cuál es la fase que está faltando final para que el Señor aparezca? En el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 30, verso 1, ustedes van a encontrar una historia del rey David. En aquel entonces, la Biblia nos dice que él llega a un territorio llamado Ziklag y que ese territorio fue conquistado por unos egipcios que habían entrado, conquistaron, saquearon y se llevaron de rehenes, esclavos, a las mujeres incluso de David. ¿Ok? ¿No les parece algo similar? ¿Saben dónde se encuentra Ziklag? ¿Lo saben? Si ustedes hoy agarran el mapa donde fue la famosa danza de Israel, de aquellos jóvenes, que hoy se llama Reim, es el territorio de Ziklag. La Biblia nos dice que cuando él retornó, estaban en el río Besor. ¿Sí? Si usted agarra el territorio este de donde fue el conflicto, que se llama el campamento de Beeri, donde estuvo esta zona de la danza, usted va a ver en el mapa que está exactamente el río Besor. Es ahí en donde estaba el campamento de estos que habían sido secuestrados. Es decir, la Biblia ya de antemano nos estaba mostrando algo que podría llegar a repetirse en el futuro. Pero ¿saben lo que hizo David? Dice que lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Se arrepintió y consultó a Dios. Y cuando él se arrepiente y consulta a Dios, Dios le dice, vaya y haga esto. Lo que hoy en día le está faltando al pueblo de Israel para que el Mesías retorne es arrepentimiento. Cuando haya arrepentimiento, la Biblia nos dice que se va a activar algo que figura en el Nuevo Testamento, dice, y todo Israel será salvo. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Lo que quiere decir que si desde el año 1948 hasta el año 2024
De las 5 fases se cumplieron 4. Y en el 2000 años atrás, el Señor me dice, de la higuera aprended, porque no va a pasar una generación hasta la venida del Hijo del Hombre. Y cuando voy al libro de los Salmos, me dice que una generación robusta es hasta 80 y tantos años. Le digo tantos porque no le quiero hacer cálculos, ustedes hagan los cálculos ustedes. Quiere decir que no falta mucho para la 5ª fase se active. Estamos hablando de una generación, hasta que la venida del Hijo del Hombre aparezca en escena. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Mi pregunta. ¿Ustedes saben quién es el Hijo del Hombre? ¿Seguros? ¿Quién es? Gracias. Exacto. Entonces, si él mismo fue el que nos dijo, de la higuera aprended. Israel está en escena. Se cumplieron 4 fases de 5, falta solamente una. Si en este tiempo, casi llegando a una generación, porque no falta mucho tiempo por delante, entonces el próximo paso es arrepentimiento, Israel es salmo, el tiempo de los gentiles se cumple. ¿Qué es el tiempo de los gentiles se cumple? Se acabó la gracia, en otras palabras, lo que no alcanzaron, porque ahora vuelvo otra vez por mi primogénito. ¿Me explico? Entonces, ¿qué estás haciendo con tus 24 horas? Es mi pregunta. ¿Será que hay algo que cambiar en la agenda? ¿Será que tengo que acelerar mi tiempo de ser más estratégico y ser más específico y ser más concreto para que aquel que tanto amo no diga yo libero, sino que siga intercediendo para que sea alcanzado porque no hay mucho tiempo? Yo no sé dónde nosotros estamos en un conflicto. No todo Israel está en conflicto. Hay un conflicto, pero el conflicto va a pasar. Israel no va a desaparecer. La Biblia no dice que Israel va a desaparecer. Entonces, a veces a mí me preguntan, ¿cómo tú puedes estar tan confiado y tan tranquilo en una tierra de conflicto? Porque a mí la Biblia me dice que cuando el Señor venga, Israel va a estar presente. Entonces, ¿qué me tengo que preocupar? ¿Que va a haber caída? Sí. ¿Que va a ser peligroso? Sí. ¿Que va a ser difícil? Sí. Lo único que yo me tengo que preocupar es estar. ¿Las viudas recuerdan? ¿Cómo hay que estar? Preparados. Con la vela encendida. No como que me fui y vine porque ya llegué tarde, sino estando preparado. Nuestra idea hoy era estar aquí con Pastor Aurelio y él nos iba a hacer algunas preguntas para ser un poco más didáctico. Yo sí tengo que hablar, hablo mucho. Así que, Pastor, venga por aquí, pregunte lo que quiera preguntar. Y porque si no voy a hablar yo mucho. Pero más o menos lo que les quería comentar es básicamente, hoy en día, lamentablemente, creo que la iglesia se está perdiendo, no toda, pero gran parte de la iglesia se está perdiendo el tiempo histórico en el que estamos viviendo. Y si nosotros no observamos a Israel hoy, no digo idolatrar, no digo fanatizarse, no digo estar todo el tiempo pendiente, pero sí entender los tiempos de Dios. Lamentablemente hay mucha gente que hoy en día no ve a lo que acontece en Israel y no sabe cómo adaptarlo al tiempo de la Biblia. Entonces simplemente ve un conflicto más y van a encontrarse dos extremos. Un extremo que dice, un conflicto más, siempre estuvo un conflicto. Y el otro es, el Mesías viene ya. Estamos en el fin del mundo, arrepiéntase porque si sale de esa puerta no sabe lo que pasa. Entonces ya. Hay varios eventos que todavía tienen que suceder para que la 5ª fase se active. Pero para que usted sepa cuándo eso va a acontecer, entonces tiene que observar a Israel. Interesante, Pastor Eduardo, con todo lo que nos está entregando. Creo que siempre nosotros hemos oído, hemos escuchado que Israel es ese reloj que marca
un antes y un después, ese reloj profético, y creo que hoy es muy importante que como iglesia podamos estar bien informados, ¿cierto? Algo que me impactaba mientras hablábamos es cómo en este tiempo donde Israel se encuentra en conflicto, ver, Pastor Eduardo, que muchas de las personas que iban a Israel dejaron de ir por miedo, por temor que algo les sucediera. Sin embargo, hubo algunas personas que decidieron ir, que dijeron, nosotros vamos, porque amamos a Israel, porque queremos ser de bendición. ¿Cómo realmente esto impactó al mismo pueblo judío, a aquellos que nos ven a nosotros los gentiles como cosa rara? ¿Cómo realmente fue el mismo pueblo judío impactado al verlos? Ustedes saben que por lo general, cuando uno llega al territorio de Israel, muchos cristianos van con el plan de recorrer la tierra de la Biblia. Vamos a conocer los lugares en donde estuvo Jesús y qué es lo más importante, ¿no? Que generalmente uno tiene como el deseo de una vez en la vida ir a hacer aquello. Y para el judío que vive ahí es algo normal ver grupos todo el tiempo que andan dando vueltas por ahí. Ellos saben que no son un peligro porque son turistas. Por ejemplo, ¿por qué digo no son un peligro? Porque para el pueblo judío, cuando tiene una comunicación con alguien cristiano que cree en Jesús, a ellos le han enseñado durante años, incluso en la misma escuela, que le van a robar su alma, le van a robar su espíritu porque les van a convertir al cristianismo. Para un judío convertirse al cristianismo es haber traicionado la fe de los antepasados. Entonces eso está mal. Y es muy difícil, por ejemplo, en Israel hasta ser creyente. ¿Por qué? Porque hay muchas limitaciones de poder hablar con ellos, llegar con ellos. Es muy difícil. Y hay leyes que prohíben, por ejemplo, hay una que prohíbe hacer proselitismo. Ahora, para el cristiano, cuando llega, el cristiano no se da cuenta de la vivencia real en Israel. Cuando llegan ustedes en grupos, no se dan cuenta porque están en territorio de turismo, adoramos, cantamos, nos la pasamos súper bien. Para ellos es simplemente un grupo de cristianos. Entonces, cuando a veces nosotros decimos como cristianos, le quiero predicar a un judío, ellos ya le predicaron muchas veces los cristianos. O sea, fue un grupo, fue otro grupo, fue otro grupo, fue otro grupo. Entonces ellos ya se saben casi toda la historia y dicen, sí, acepté. La vez pasada una señora me había dicho, el recepcionista del hotel aceptó a Jesús. Y yo digo, sí, ya lo aceptó como 24 veces, porque cada vez que viene alguien, entonces él dice, sí, acepto, sí, acepto. Pero en realidad no acepta, porque ya está acostumbrado que todos le quieren predicar acerca de Jesús. Y para él es un cristiano, es una misión, y ya sabe lo que le va a hacer. Pero algo sucedió después del 7 de octubre, porque obviamente hubo conflicto, los vuelos se detuvieron, la gente no podía llegar y se detuvo todo el turismo por completo en Israel, lo que fue octubre, lo que fue noviembre. Y diciembre había algunos grupos que decían, pero queremos ir, queremos ir, queremos ir. Nosotros habíamos aconsejado en aquel diciembre de decir, no, mejor no en este diciembre. Pero hubo gente que dijo, sí, nosotros vamos. Y decidieron ir. Entonces llegaron a Israel. Fue un grupo como de unas 20 y tanto personas, 23, 24 personas que llegaron en diciembre. Y cuando llegan, no había un solo turista en Israel. Eran ellos los únicos que andaban caminando por Israel. Andaban caminando por Jerusalén, andaban caminando por aquellos lugares. Y claro, los veían los judíos a estos turistas y les llamaba la atención, estaban interesados. A ver, ¿qué les pasa a ustedes? Que esta no es la tierra de ustedes, que ustedes no tienen familia aquí, que se están arriesgando a venir en un país que está en guerra, que está en conflicto. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no se van a París? ¿Por qué no se van a otro lado, se invierten el dinero en otro lado? ¿Por qué acá? Entonces la respuesta de muchos de ellos es que nosotros amamos la tierra de Israel, nosotros amamos al judío
que nos trajo salvación. Su nombre es Jesús, aquel que ustedes lo tienen por rechazado. Entonces, la gente, muchos, me llegaron testimonios de mujeres judías abrazando mujeres cristianas, diciéndoles, gracias por amarnos. Y para ellos fue como que, y la caían las lágrimas a estas mujeres judías, porque sintieron el amor de Dios en esa visita, sintieron el amor de Dios en esa persona. Y ahí yo me di cuenta de algo, que el Señor a mí me habló y me dijo, no es las palabras. Cuando las palabras no alcanzan, es el acto el que habla. Entonces fue el acto. Y además, ellos no podían comunicarse. Porque gente que habla español no podía comunicarse en el lenguaje hebreo y ellos no le entendían el lenguaje español. Entonces no había comunicación, era como la Torre de Babel, ¿no? No se podían comunicar, pero el abrazo ellos les hizo que sientan ese amor del Señor. Y para el pueblo de Israel, para muchas de esas personas que tuvieron la oportunidad de encontrarse con esa gente, fue un impacto. Hasta el día de hoy nosotros tenemos algunas conexiones con algunas de aquellas personas que nos dejaron, que ellos incluso hasta se interesan por querer saber un poco más acerca de la fe. Poderoso. Amén. Queremos dar ahora libertad, espacio para que los que tienen una pregunta para el pastor Eduardo están en libertad de hacerlo. No sé quién levante su mano, va a llegar un micrófono allá. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta en esta hora? O allá, hermano, una pregunta que quiera. Necesitamos otro micrófono para que estén en los dos bandos, de tal manera que... Gracias, mi hermano José. Gracias. Gracias, shalom, shalom. Realmente no es una pregunta, es más bien un testimonio, porque nosotros tuvimos la bendición y el privilegio de ir a Israel en febrero con mi compañera aquí, con mi amiga Brenda. Y yo recuerdo, antes del viaje, muchas personas se me acercaron y me rogaron que no fuera. Entre esas mi jefa, que es muy buena, la tengo mucho cariño. Y el día que yo me fui, el último día, ella me abrazó y prácticamente me lloró en el oído. Me dijo, piensa en tus hijos, piensa en tu familia, ¿qué va a pasar si te pasa algo? Fueron momentos de bastante duda, pero me aparecía la palabra del Señor. Esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo, no temas. Y me daba ánimo, me daba fuerza. Y ya, el momento que me subí en el avión, el temor se fue. Pero yo me preguntaba, ¿qué puedo yo decirle a un judío? Si lo que yo conozco de la Biblia no se compara en lo que un judío sabe. El judío se la sabe del revés y el derecho. ¿Qué mensaje puedo llevar? ¿Verdad? Y un día estaba en la cafetería de mi oficina y entré y había una compañera de trabajo y yo la miré y vi en ella un dolor en sus ojos, un sufrimiento. Y yo me acerqué y le dije, ¿te puedo dar un abrazo? Me dijo, sí. Y la abracé. Cuando yo la abracé, escuché, eso es todo lo que tienes que hacer. Y eso fue lo que nosotros hicimos cuando fuimos a Israel. Nosotros hablamos con mucha gente que no conocíamos, tratábamos de que nos ayudaran a interpretar y fue una experiencia tan bonita. Nosotros pensábamos que nosotros estábamos llevando algo, pero nosotros regresamos con mucho más. Porque ese amor que el Señor pone, porque no viene de nosotros, el Señor nos pone ese amor y abrazar a esas personas y sentir ese dolor que ellos sienten. Vimos a estos jóvenes donde fue el festival llorar. ¿Cómo nos tocó eso? Ver estos soldados temblando, llorando frente a las tumbas de sus amigos y uno no sabe qué decir. Yo recuerdo que mis piernas me temblaban porque estaba pisando ese campo lleno de sangre, sabiendo cuántas personas, cuántos jóvenes murieron allí. Estuvimos cerca de Gaza. Yo no escucho muy bien, pero mi amiga escuchó los disparos y escuchar nosotros todo lo que pasó allí. Y después otro día salimos en la noche y ver la alegría del pueblo judío, que para mí me explotaba la mente. O sea,
Vimos el llanto, vimos la tristeza, pero también esa resiliencia que tiene el judío. Cómo pueden bailar y cantar y ver esa alegría en la juventud. Y me acuerdo que yo iba caminando y un muchacho me dijo, me sacó a bailar y digo, ok, dancé con un judío en la calle. O sea, yo lloré y dancé con un judío. O sea, eso solamente lo puede hacer el Señor. Amén. ¿Okay? Entonces yo los invito, si ustedes pueden. Ese es un viaje que todos tenemos que hacer, todos los creyentes tenemos que hacer, porque nos cambia la vida, nos cambia el corazón, nos cambia el entendimiento. Amén. ¿Okay? Amén. Amén. Gracias, hermana, por su testimonio. Qué bendición. No sé si hay alguien más que quiere hacer una pregunta. Pastor Eduardo, aproveche, porque esto no es de todos los días. Allí hay una pregunta. El micrófono. Gracias, hermana. Buenas noches, bendiciones. Pastor, mi pregunta es la siguiente. Usted dijo algo ahorita que me impactó y fue que en una que vamos y regresamos ya no estamos o ya no nos podemos ir, ¿verdad? Muchas veces nosotros los cristianos vemos la oración, el ayuno y la lectura de la palabra como una carga, como congregación. Esa es la disciplina ideal para mantenernos en un contacto con Dios, para no ir y venir. Es esas tres cosas lo que nos lleva a un arrepentimiento genuino, a tener un encuentro con Dios, o hay algo más que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas, porque sabemos que aunque somos salvos por fe, nuestras acciones tienen que ser reflejos de esa fe, ¿verdad? ¿Hay alguna otra acción más que nosotros en nuestras disciplinas espirituales, si las podemos llamar de esa forma, para mantenernos en ese flujo de conexión con Dios y Cristo, para estar con la llama encendida? Creo que bueno, el Señor actúa con cada uno de nosotros, funciona de manera diferente, ¿no? Y Él opera con cada uno de manera diferente. Pero yo puedo darte, por ejemplo, un ejemplo, cómo el pueblo judío lo hace. Número uno, es un pueblo disciplinado. Disciplina. Yo les dije antes que los 365 días del año se encuentran bajo la lluvia, bajo el sol, en el calor, en el muro de los lamentos, y no logran escuchar la voz del Señor, pero sin embargo ahí están. Entonces son disciplinados. Y yo a veces cuando les veo tan disciplinados, a mí me reta, porque digo, si ellos son así, sin tener la revelación del Espíritu Santo, imagínate lo que serían teniendo la revelación del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo, creo que tenemos que obligar a un elemento que ellos tienen: disciplina. ¿Qué es disciplina? Es me comprometo con algo, me comprometo a hacer esto y me paro en eso. Entonces soy disciplinado en eso. ¿Cómo tú mantienes una disciplina? ¿Cómo la mantiene el pueblo judío? Recordando los milagros del pasado. El Señor lo hizo una vez y lo puede volver a hacer. Entonces, cada vez que el Señor le dice al pueblo, hazme esto porque hice esto, recuerda que te saqué de Egipto, recuerda que hice esto, recuerda que hice aquello. Entonces, eso ayuda a la disciplina. Cuando uno está como medio desinflado, recuerda dónde estabas cuando te llamó. Recuerda aquel día. Recuerda que Él hizo aquel milagro. Nuestro problema es que a veces vemos el plato del otro y no vemos el nuestro. Y entonces decimos, ¿por qué Él sí y yo no? Y entonces nos desviamos rápido. Y decimos, ¿por qué le bendices a Él y a mí no? Es que nos fuimos para el otro lado. Entonces, si te mantienes en una disciplina, recordando los milagros del pasado que Él hizo en ti, vas a poder contar historias propias personales. Yo recuerdo, hace unos 20 años atrás, el Señor me lleva a un primer escenario internacional. Y cuando me paro en aquel escenario internacional, empiezo a contar un testimonio, pero comienzo a contar una historia de otro. Y entonces me voy a otra congregación
y comienzo a contar la misma historia de ese otro. Y después llego a otro lugar y comienzo a contar la misma historia de ese otro. Hasta que llego a la casa y pasan unos meses y le digo, Señor, ¿cuándo voy a contar mis propias historias? No quiero vivir más de historias de otros. ¿Y saben lo que me pasó? Me empecé a meter en problemas. Me despidieron del trabajo, me quedé sordo, perdí mi audición, me agarró el vitiligo, mis hijos se enfermaron, entonces me empecé a meter en problemas. Y cuando voy le digo al Señor y el Señor me dice, pero me pediste contar historias. Ahora tienes para contar. Cuenta cómo te sané del vitiligo. Cuenta cómo te sané de la audición. Cuenta cómo te hice que te despidan de ese trabajo que no querías irte, porque te estaba mostrando otro ministerio mucho más grande que el que tenías. Entonces, así lo hace el Señor. Pero simplemente recordar. Yo cada vez que estoy en un conflicto, en una situación difícil, digo, Él me lo hizo conmigo. Entonces me lleva otra vez a la disciplina. Es ponte pilas porque ya lo hizo, viene algo nuevo. Un micrófono acá para Olguita. Gracias, hermana Lisbeth. Pastor, buenas noches. Mi pregunta es, ¿de qué manera nosotros podemos ayudar desde aquí? A lo mejor no podemos llegar allá, no podemos abrazar a un judío, pero también tenemos el deseo de poder desde aquí. Ya nosotros oramos, lógicamente, queremos hacer lo que por supuesto la palabra dice, pero ¿qué otra manera en que nosotros desde aquí podamos llegar allí? Ahora que lo conocemos a usted, por supuesto, ¿no? Bíblicamente hay dos maneras. Número uno, hay un mandato bíblico. Y el mandato bíblico es orar. Entonces, parecería fácil, pero que no es fácil. ¿Y saben por qué no es fácil? Por todo lo que las noticias le muestran. Y entonces cuando usted ve las noticias de un soldado y ve un niño que se está muriendo y ve una bandera de Israel plantada en un territorio desolado, todo destruido, dice, ¿por qué tengo que orar por ese pueblo? ¿Será que no es el Israel de Dios como algunos también piensan? Entonces no voy a orar, me voy a detener. Pero la Biblia dice que debemos orar y no nos da una condición del por qué orar. No nos dice, cuando Israel se porte bien, ora por él. No dice eso. Dice, orad por la paz de Jerusalén. Y lo que bueno de todo esto, que les está dando un premio, dice, y van a ser bendecidos. ¿Ok? Por ejemplo, Daniel, la Biblia nos dice que él oraba por Jerusalén 3 veces al día oraba Daniel por Jerusalén, y dice que fue prosperado en todo. Porque él estaba cumpliendo un mandato bíblico. Él no se encontraba en Jerusalén, él se encontraba en Babilonia. Entonces, número uno, orad independientemente de todo lo que el enemigo intente ponernos. Es más, hoy en día para un joven es muy difícil orar por Israel cuando agarra el teléfono y ve todo lo que los medios de comunicación le venden. Yo a veces digo, ¿cómo puede ser que los hermanos no se den cuenta? ¿Y saben cuándo me doy cuenta de que ustedes no se dan cuenta? Cuando me encuentro afuera. Porque entonces puedo ver lo que ustedes están viendo. Cuando yo estoy allá no veo lo que ustedes ven. Pero cuando yo estoy acá estoy viendo lo que a ustedes les venden. Y entonces les entiendo y les comprendo. Y entonces digo, claro, es muy difícil orar por Israel cuando le están vendiendo una mentira. Entonces, simplemente orad. El Señor se va a encargar de toda la situación. Él solo me dijo orad, sed obediente en orar. Y número 2, dice que cuando había una situación difícil en Israel, el apóstol Pablo iba y le decía, esto me lo llevo para Jerusalén. Pedía ayuda financiera, me lo llevo para los hermanos que están en Jerusalén. Hoy en día, tristemente, Israel siempre se presenta como una nación poderosa financieramente, pero su finanza hoy en día está completamente devastada.
la situación está muy, muy, muy difícil, las cosas se están subiendo y todo se está poniendo bastante complicado. Así que financieramente sí está difícil y hay mucha necesidad en la calle. Nosotros como ministerio estamos ayudando a muchas familias, estamos ayudando a muchos sitios. De hecho, hace 3, 4 semanas atrás pusimos 7 nuevas casas en un kibutz que se llama Kibutz Haserim, que lo que hicimos fue llevar, cuando digo casas no son casas de material fuerte, ¿no? Sino que son casas como temporales en un kibutz para los que fueron el kibutz Be'eri, que fue más atacado. Entonces, para que esa gente pueda volver a tener una casa donde vivir, porque al momento están viviendo en hoteles. Entonces, colaboramos con eso, 7 casas pudimos ayudar, cada una de ellas cuesta unos $50.000, que no es mucho porque es algo precario, pero fue lo que hicimos, colaboramos con eso. Y también se puso como un shelter, un lugar, suena la alarma, exterior, en donde ellos pueden ir y protegerse allá afuera, ¿no? Entonces eso fue de mucha ayuda. Son hermanos de diferentes partes del mundo que envían una donación. Nosotros generalmente no le decimos al mundo lo que hacemos porque hay ciertas limitaciones en el pueblo de Israel en contra de misiones. Entonces, si ellos dicen, ustedes están utilizando esto porque quieren un fin misionero para que los judíos se conviertan al cristianismo, entonces no lo podemos promover mucho. Por eso que la gente no lo puede ver mucho. Generalmente cuando ustedes ven organizaciones que promueven lo que están haciendo en Israel, no son organizaciones judías, son organizaciones cristianas que colaboran de alguna manera con alguna organización judía en Israel. Pero hay muchas organizaciones cristianas que le envían el dinero a las organizaciones judías, que las organizaciones judías utilizan ese dinero para expulsar a cristianos del pueblo de Israel. ¿Me expliqué? Es decir, dinero cristiano que llega a Israel para expulsar cristianos de Israel, porque son organizaciones antimisioneras. Entonces, por eso es que lamentablemente mucho no se puede mostrar lo que estamos haciendo, porque nos cerrarían el grifo y nos dirían, ustedes no tienen permiso más para hacer eso, cierren todo lo que tienen que hacer. Entonces, yo cuento cuando salgo, pero no puedo ponerlo en páginas web ni nada de eso. Lo que hacemos sí ponemos en la página web como proyectos. Este tal proyecto quiere ayude, este proyecto quiere y ayude. Pero así como nosotros, también hay otras organizaciones que están trabajando en el pueblo de Israel y que están haciendo un trabajo excelente. Entonces, esos son como los 2 puntos como claves. Y obviamente visitar es otro punto, ¿no? Visitar, abrazar, estar, pero si no pueden, ya habrá oportunidad para eso. Bien, mientras se prepara otra pregunta, queremos a nuestros hermanos que nos están viendo, estamos transmitiendo desde la 277 aquí en Martin Avenue, en la ciudad de Wayplace, New York, Iglesia Cristiana del Nazareno, con nuestro pastor Eduardo Joseph, que viene de Beersheba, desde Israel, abriéndonos los ojos del entendimiento y poder capturar muchas verdades que como iglesia desconocemos. Estamos muy contentos de poder tener a un gran hombre de Dios que de verdad tiene tremendo conocimiento de la palabra y que no es, vuelvo a aclarar, no es que nos estemos judaizando, no, al contrario, estamos teniendo aquí una verdadera revelación de lo que como iglesia tenemos que hacer. Amén. Amén. Así de que hay otra pregunta en esta fila y usted prepárese con la que quiere tener. Pastor, usted nos hablaba de las 5 fases en las que viene el cumplimiento de las palabras proféticas para el pueblo de Israel y está a punto de cumplirse la 5ª faceta. Y esa faceta tiene que ver con el arrepentimiento del pueblo judío. ¿Cómo se trabaja la parte evangelística en Israel? ¿Qué tan fácil es poder llevar el mensaje para que los judíos puedan conocer y puedan reconocer que necesitan a ese Salvador en sus vidas y poderse arrepentir? ¿Y cómo sería la parte de nosotros como iglesia en esa labor evangelística para el pueblo judío? De los casi 10 millones de habitantes que tiene hoy Israel, unos 12.000 son creyentes, para que puedan ver la proporción, ¿no? De 10 millones de habitantes estamos hablando de 12.000 personas creyentes. Esas 12.000 personas creyentes incluyen árabes,
que ustedes saben que un árabe vaya y le hable a un judío. Está complicado que acepte al Mesías de un árabe. Que un cristiano vaya y le hable a un judío, dijimos que hay una pared que se forma. Lo que hay proselitismo, no se puede. Entonces hay ciertas leyes que no se pueden hacer. Si yo, por ejemplo, y a nosotros nos ha pasado en la congregación, que estamos enseñando la palabra y entra alguien que nosotros vemos que no llegó a la edad de 18 años y que no es de los nuestros, entonces tengo que bajar el micrófono y alguien se tiene que acercar y preguntar quién es. Y si me hacen el dedito para arriba, es continúa, pero si me hacen el dedito para abajo, es terminó el servicio. Así haya tenido 3 minutos de comenzar el mensaje. Entonces agarro el micrófono y digo, familia, nos vemos la próxima semana, que Dios les bendiga, y empiezo a dar una oración y nos vamos todos a casa. ¿Por qué? Porque está prohibido proselitismo. Y entonces, si yo hablo de la fe a esa persona que acaba de entrar, a mí me corren 5 años de cárcel y me pueden quitar la ciudadanía por el resto de mis días y por tercera generación, es decir, mi hijo, mi nieto, no van a poder accesar a la nación. No van a poder vivir. Entonces las leyes son tan fuertes que uno tiene que ser muy estratégico. De la única manera que nosotros podemos hacerlo es con amistad. Entonces no podemos crear evangelismo en la calle, no podemos invitarlos a la congregación, solo por medio de amistad. Entonces sé buen amigo, acércate a él, que él pierda el temor, que no somos alguien que le va a robar su alma ni su espíritu, no somos una cosa extraña, somos simplemente, hacemos lo mismo que ellos, pagamos los impuestos, todo lo mismo, no más que hemos tenido la revelación y aquel que ustedes le dicen que su nombre sea borrado por la eternidad, nosotros le agregamos una letrita más y significa salvación. No sé si ustedes sabían eso. Ellos le dicen, el término en hebreo para decir salvación es Yeshua. Yeshua no solamente es un nombre, sino también es salvación. Para ellos, Yeshua está mal, porque no pueden decir salvación porque el cristianismo lo refiere a el Salvador. Entonces para ellos es Yeshu. Esa A que suena al final, Yeshua, cambia absolutamente todo. Yeshu es que su nombre sea borrado por la eternidad. A, Salvador. Entonces, si ellos dicen Salvador, reconozco a él como Mesías. Pero si digo esto, que su nombre sea borrado por la eternidad. Entonces es muy difícil y se lo han puesto desde tiempo de antaños. Entonces, solo por amistad y solo por revelación del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que hay muchos, incluso hoy en día, dentro de la ciudad antigua de Jerusalén, ortodoxos que son creyentes en el Mesías y que nos hemos dado cuenta que eran creyentes porque dejaron cartas escritas, pero que no se pudieron revelar porque son expulsados, les quitan su apellido y todo lo demás. Entonces, creen, pero de modo silencioso. Hace un tiempo atrás, no sé si ustedes escucharon hablar de alguien llamado Baba Sali. ¿Se escucharon hablar? Un nombre bastante famoso, Baba Sali, un rabino famoso. Él tenía un nieto y aquel nieto vivía en la ciudad nuestra. Y entonces tenía la capacidad de crear, tenía un don de sanidad. El Señor lo utilizaba como rabino en don de sanidad. Entonces llegaba gente, tenía filas de gente que llegaban y él oraba por ellos. Y la gente recibía, algunos sanidad, otros no, recibían palabra de parte de él. Un día aparece en el periódico que el hombre recibió un atentado, le pusieron un cuchillo y lo mataron. Uno de sus fieles, una de las personas que fue a pedir oración. El periódico salió por unas 3 horas el motivo del por qué le habían puesto cuchillo y luego retiraron todo periódico en línea, pidieron que esa noticia se baje. ¿Por qué? Porque el hombre cuando oraba, él se acercaba al oído y le decía que reciba sanidad en el nombre del hijo de José. ¿Se dieron cuenta quién es? Esos fieles se dieron cuenta. ¿Cómo así? Plac, cuchillo. El periódico lo puso refiriéndose a, era el Salvador.
mejor quitemos esto porque no podemos permitir que un rabino que tenía sanidad operaba con la sanidad por medio de Jesús. Entonces, no es fácil predicar el evangelio en la tierra de Israel. Nosotros nos prendieron fuego nuestro sitio 3 veces, con bombas Molotov y cosas así. Pero bueno, seguimos en la tierra de la Biblia y oración, solo oración y estrategia de parte de Dios. Sabemos que, como dice la Biblia, todo Israel será salvo, creemos en eso, que es en el momento de Él y en el tiempo de Él. Mientras tanto, estamos ahí para amarles, para estar presentes, a la hora que nos necesiten, ahí estamos. Pero bueno, es muy, muy lento el proceso de ver. Yo a veces le decía al Señor, Señor, ¿por qué cuando yo salgo veo iglesias numerosas, iglesias grandes? ¿Cuándo va a ser eso para Israel? ¿Cuándo va a ser eso para Israel? Y yo recuerdo hace como 20 y tantos de años atrás, cuando llegué a Israel, yo no quería ir a Israel porque veía que el Señor nos estaba llamando, y yo digo, ¿cuál es la necesidad? ¿Para qué ir para allá? Si ahí están los mejores templos, los mejores coros, ellos deben estar ahí a un paso del Señor, la nube, y se subieron y Dios está ahí, es Israel, no la Tierra Santa. Y cuando llegué allá nada que ver. Me di cuenta que están tan lejos de Dios y nosotros estamos tan cerca de Él. Aquí hay una pregunta, un micrófono aquí. Y se prepara la hermana Emma con una pregunta que trae. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones. Más que una pregunta, yo quisiera transmitir o trasladar el sentir de la etapa espiritual en la que el Señor me ha permitido llegar, no porque sea una etapa mayor de la de alguno de ustedes, sino me refiero al hecho de que estoy viviendo una transformación. Tengo una palabra aquí que es profética y creo yo que también para nuestros tiempos, la palabra profética más segura que tenemos, ¿verdad? La palabra de Dios, que es atemporal y dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pastor Joseph hablaba hace un momentito de cuán distraídos hemos estado como el cuerpo de Cristo, porque todas las iglesias de convertidos a Cristo Jesús somos el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Y yo creo que la mayor distracción que hemos tenido es precisamente esa división en la que hemos estado por tantos años, ¿verdad? Nos distraemos en pelearnos con esta misión o con este hermano porque no tiene los mismos pensamientos que yo tengo, ¿verdad? Y creo que el conflicto y el punto álgido está en que no tenemos un corazón saludable para Dios. Cada uno tenemos conflictos emocionales, conflictos almáticos, conflictos espirituales, y muchas veces no sabemos bregar con ellos y cómo resolverlos, ¿verdad? Entonces, nosotros en nuestra pequeñita congregación estamos aprendiendo cosas extraordinarias para poder tener corazones saludables. Y aún en esa pequeña y reciente experiencia que estamos teniendo, acabamos de tener un mini retiro para nosotras, que somos un grupo pequeño, y es impresionante cómo en una noche antes del retiro, hablando de estas cosas para tratar de sanar nuestros corazones y tratar de alcanzar esa salud espiritual, cayó un espíritu de unidad entre nosotras que cuando regresamos a la iglesia, nosotras no lo podíamos creer. Salimos de ese retiro realmente entendiendo que si el cuerpo de Jesucristo no se sana cada uno de sus miembros, porque cada uno tenemos que hacer una función, entonces nunca vamos a tener esa fuerza que necesitamos como el cuerpo de Cristo. Necesitamos gente saludable espiritualmente.
gente que sepa, que tenga la certeza de venir delante de Dios, delante del trono, ante el juez justo y llevar nuestras peticiones hasta Él, hasta que agarremos fuerza, hasta que agarremos fuego, pero en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Para eso ha venido el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios precisamente quiere que nosotros tengamos en este tiempo, transformación. Y esto se debe a transformación de mente, de pensamiento, de que aprendamos a sanar nuestras emociones. Yo le decía a mis pastores, la gente hoy no quiere que se le diga arrepiéntase, o que lo agarremos a bibliazos, arrepiéntase o se va a morir y se va a ir al infierno. ¿Sabe qué quiere la gente hoy? Tal vez alguno de ustedes lo sabe. La gente quiere hablar, la gente quiere sacar de todo aquello que los ha bloqueado toda una vida en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, porque quieren sanidad, porque quieren salud. Y entonces vamos a tener un corazón receptivo para lo que Jesucristo nos quiera revelar y para que nos dé las estrategias que nosotros necesitamos de unidad como cuerpo de Cristo. A mí me angustia, me aflige, le digo yo, hace ya varios días que escuché a Pastor Joseph decir esto, que el Espíritu Santo va a ser levantado de la gentilidad. ¿Y qué vamos a hacer, verdad? Sin el Espíritu Santo no tenemos para dónde agarrar. Pero estamos, y es una emergencia, sanar nuestras iglesias, sanar nuestros corazones, nuestros entendimientos, saber que Jesús nos quiere quitar por fin este corazón de piedra y ponernos un corazón tierno, un corazón compasivo. Miren, hermanos, de verdad, yo le decía un día al Señor, Señor, enséñame a ser compasivo como tú eres. No es fácil ser compasivo. No es fácil ser misericordioso si no aprendemos a ser mansos y humildes de corazón como lo era Jesús, amén, como lo es Jesús. Porque eso lo vas a reflejar, lo vas a transmitir. Como decía el pastor, un abrazo va a bastar para decirle a mi hermano, tengo compasión de ti, ven, te voy a transmitir, ven, te voy a revelar o a contar, como él dice, te voy a contar mi historia, mi experiencia que yo tuve en haber podido sanar mi corazón para que tú te revelaras a mi vida. Amén. 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 Gracias, mi hermana, Amén. qué bendición. Amén, gracias. La hermana Emma tiene una pregunta. Hermana Emma. Muchas gracias, Dios le bendiga. Amén. Pastor, muchas gracias. En Apocalipsis 11:3 habla de 2 testigos. ¿Cuáles son? ¿Qué dice usted, pastor? En la congregación de ustedes. Hay mucho, ese es un tema doctrinal lo que me está preguntando, ¿no? Hay gente que va a decir una cosa, hay gente que va a decir otra cosa. Solo hay características, no se los dan los nombres, pero sí hay características de qué hace o qué deja de hacer cada uno de ellos. Lo que yo puedo decirles es que es real lo que va a decir, lo que va a suceder, y les puedo decir dónde va a acontecer. Hay un espacio físico en la ciudad de Jerusalén que los que fueron vieron un candelabro que está estacionado en una plaza. Esa es la plaza que habla el libro del Apocalipsis, que van a estar los testigos y que se van a levantar delante de los que estén allí presentes. Entonces, los que pudieron visitar estuvieron en el espacio que en el futuro eso va a acontecer y que van a poder visualizar aquello. Ahora, en cuanto a los nombres, nuevamente, no. Yo creo que hay muchas cosas que el Señor se guardó para que nosotros no la andemos buscando. Lo importante es lo que va a acontecer, porque va a suceder y va a suceder. Ahora, ¿quiénes son? Si Él no lo dijo es porque no quiere que lo sepamos, porque Él hubiese dicho, estos son las personas que voy a traer de vuelta, o esto es los nombres de aquellos. Entonces creo que es bueno saberlo, es muy interesante, es muy importante, pero no debemos perdernos de vista que el hecho va a acontecer. Y les voy a dar 2 ejemplos. Ejemplo número 1, Jesús resucitó. El Señor podría haber dejado el cuerpo, porque en realidad, ¿me explico? Pero se llevó el cuerpo de Jesús.
Físicamente resucita Jesús. ¿Para qué no deja el cuerpo ahí? Para que nosotros no vayamos y empecemos a la tumba y tocar el hueso y hagamos eso. Lo mismo que Moisés. ¿Por qué no sabemos dónde está sepultado Moisés? Si supiéramos dónde está sepultado Moisés, hoy en día había peregrinaciones judías para el líder del pueblo de Israel. Y eso opacaría el plan de Dios para el futuro. Entonces yo creo que hay cosas que el Señor a veces se limita a decirnos para no opacarnos lo que Él quiere hacer después en el futuro. Yo tengo mis nombres, lo que yo creo que puede llegar a ser, pero no quiero confundir, porque quizás hasta yo mismo me equivoque. Pero sí me concentro en lo que va a acontecer. Entonces lo que va a acontecer, va a acontecer. Amén. Gracias, Pastor Eduardo. Tenemos acá una pregunta del hermano Alberto. Sí, buenas noches, pastor. La pregunta es, yo no tengo mucho tiempo en la palabra, estoy aprendiendo. Entonces, mi pregunta es, usted mencionó que nosotros como cristianos no le podemos mencionar al Salvador, a los judíos. Entonces, ellos en qué Dios creen o cuál es su ¿cómo se llama? Doctrina. Si nosotros no le podemos enseñar que Jesús es nuestro Salvador o es el Salvador de ellos también, ¿qué doctrina tienen ellos o qué es lo que ellos creen o en qué se basan sus conocimientos para no entendernos como que Jesús es nuestro Salvador? Sí, claro. El pueblo judío cree en el Padre, no en el Hijo. Entonces, para ellos es el mismo Dios que tú crees, es el mismo Dios del pueblo judío. Para ellos es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Dios Israel, uno solo es. Entonces, ustedes como cristianos creen en tres. ¿Ok? O sea, ustedes creen en tres dioses. Si ustedes hablan con un judío, el judío les va a decir, ustedes creen en tres. A ver, ustedes agarran a Dios como Dios, agarran al Espíritu Santo como Dios y agarran a Jesús como Dios. No, ahí está la pastora. En esa parte entra la pastora porque ella es tripatito. No, está bien, no vamos a hacer conflictos. Yo lo que estoy hablando en general, cuando se está hablando de Trinidad, ¿ok? Yo estoy hablando de Trinidad, no vamos acá a hablar de que cada uno hace cuál. Obviamente cada uno tiene su propia función, pero para el pueblo judío siguen siendo tres. Ustedes creen en tres, ¿ok? Nosotros creemos en uno. Entonces creemos en el Padre. No, para el pueblo judío, para el pueblo religioso, ortodoxo, judío, el Hijo todavía no vino. El Mesías todavía no vino. Entonces ellos están al Mesías por venir. Entonces cuando el Mesías venga, para ellos es por primera vez, para ustedes es segunda vez, es el retorno. Lo que dice el libro de Zacarías, dice, y verán al que traspasaron y llorarán amargamente como una madre llora por la pérdida de su primogénito. Entonces mi pregunta es, ¿quién es el traspasado? Ustedes saben que a alguien le traspasaron hace 2000 años atrás y no se quebró ningún hueso conforme nos dice las Escrituras. Entonces, cuando ellos le vean, están viendo al que ustedes ya habían recibido por gracia. Amén. La hermana Lady. Amén. Más que todo es como una inquietud, ¿verdad? De todo lo que he escuchado, de todo lo que han expuesto aquí, lo que te he expuesto. Y es que si sabemos que en el orar por Israel hay una bendición para todo aquel que lo hace, y las noticias tratan de convencer de hacer lo contrario, ¿no será una estrategia del enemigo para robarnos la bendición y que en vez de la iglesia, el cuerpo de Cristo, manifestar bendición porque estamos y hemos aceptado el Mesías y estamos en él, perdamos esa bendición por la maldición que acarrea a aquellos que maldicen al pueblo de Israel? Sin dudas, es exactamente como tú lo estás describiendo y como lo acabas de interpretar. Es tal cual. El enemigo lo que quiere es no bendecirles a ustedes, entonces se les está robando la bendición que les corresponde por herencia. Dijimos antes que
todas las bendiciones que fueron para el pueblo judío, los gentiles, aquel que no es de sangre, que no nació de un vientre materno judío, las puede alcanzar exactamente igual por medio de Jesús, que es que lo conecta con las bendiciones de Abraham, que le fueron dadas a Abraham. Entonces, todo es bendición. Todo lo que se le dio a Abraham fue bendición. Bendición financiera, bendición en familia, bendición en conocimiento, en conexión con Dios, todo fue bendición. Entonces, todo eso el pueblo cristiano lo perdería si no bendice. Yo recuerdo, y te voy a contar un testimonio así rapidito porque creo que ya lo comenté algunas veces. Yo recuerdo una vez me invitan a una congregación en Colombia. ¿Hay algún colombiano por acá? ¿Hay algún argentino por acá? No hay argentino. No vino el argentino, son campeones. Son campeones, los argentinos son campeones y Colombia, bueno, lo miró de la ventana. Miren. Ya venía bien. Entonces estaba en Colombia, siendo de ayuda allí, y me invita a una congregación. Y era una congregación muy grande, ustedes saben, en Colombia hay congregaciones de miles de gentes. Y entonces había miles esa mañana. Y me da el pastor el micrófono, me subo al escenario para compartir y veo miles de gentes. Y cuando voy a hablar, la voz mía no sale. Imagínense que yo estoy acá con el micrófono y no hay voz. Y entonces en mi mente empiezo como a preocuparme, ¿qué está pasando con mi voz? Que no sale. Y entonces tengo al pastor ahí adelante que está mirando, diciendo o pensando, era mi imaginación, se puso nervioso porque está en una congregación grande, no puede hablar, y no era eso, simplemente que no me salía la voz. Y entonces empiezo a decirle al Señor, Señor, por favor, permíteme hablar. Y escucho que el Señor me habla en ese momento, mientras estaba allí con el micrófono en silencio, y me dice, solo quiero que mires. Entonces, Señor, por favor, que voy a mirar, necesito hablar, estoy aquí para hablar, no para mirar. Y entonces miré así y dije, ya miré, listo, ¿qué vistes? Gente linda, vi gente linda, Señor. No viste bien. ¿Cómo que no? Ya saben lo que viene, ¿no? Ya saben lo que voy a decir. Gente fea, Señor, gente fea. No viste bien. Señor, ¿qué es lo que tengo que ver? Y entonces el Señor me dice, concéntrate en edades. ¿Qué edades ves? Y entonces yo veía que la gente que se encontraba en las primeras líneas, que era donde me alcanzaba la vista, eran como una línea de todos mayores de 40 años. Sí, bien jóvenes. Pero era una generación que ya había pasado, ya había creado una familia, ya había tenido, me explico, no recién arrancados, 40 años para arriba. Y entonces el Señor me dice, ese es tu mensaje. Y digo, Señor, ¿cuál es el mensaje? No entendí nada. O sea, que hable, ustedes son mayores de 40 años. Y el Señor me dice, no, esa gente está ahí porque la generación anterior le enseñó a orar por Israel. Mi pregunta es esta, dice el Señor, y quiero que le preguntes a ellos. ¿Dónde están los menores de 40? Porque yo quiero bendecir, pero no tengo a quien bendecir. Hoy en día, el Señor me decía, cuando yo quiero bendecir a los más jóvenes, no los tengo. Pero cuando se arma un concierto, ahí están. Pero cuando se habla de mi pueblo amado, cuando se habla de Israel, no les interesa, no los tengo. Y el enemigo estratégicamente los confunde, porque les muestra guerra, les muestra conflicto, les muestra un Israel malo, en las escuelas le hablan más de Israel, en las noticias le hablan más de Israel. Entonces cuando el niño viene a la congregación y en la congregación hablan de Israel y los papás hablan de Israel, ¿qué va a decir el niño? Está medio extraño esto, me están orando por un país que mata gente, están orando por algo que no funciona. Entonces yo no voy a orar por eso, porque si mi papá cree en eso, yo tampoco creo en eso. Entonces el punto es que el Señor me decía que esa gente tiene que enseñarle a la generación de abajo que independientemente suceda lo que suceda con mi pueblo, sea rebelde, no sea rebelde, tiene que orar, porque yo les quiero bendecir. Entonces bendeciré a los que te bendijeren
y maldeciré a los que te maldijeren. El silencio no atrae bendición. Amén. Lo mencioné porque tuve hace unos meses atrás con unos sobrinos que viven en Brooklyn y ellos estaban totalmente hablando mal de Israel, de lo que se ve en la escuela y todo esto. Entonces ella me decía, es que tía, es que tú no entiendes. Yo le dije que tú tienes que, para entender, tú tienes que verlo desde la Biblia, son estrategias de guerra espiritual. Quieren convencerle a ustedes para que ustedes maldigan sin saber la maldición que están acarreando para su futura generación y para ustedes mismos. Y el otro punto ya para concluir es que todos han preguntado que cómo nosotros podríamos evangelizar allá. Entonces yo quería preguntar que acaso esta palabra que el apóstol Pablo nos dejó en el libro de Romanos, capítulo 11, de versículo del 11 como el 13, podría responder. Dice lo siguiente, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Porque a vosotros, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces mi pregunta es, quizás la responsabilidad de nosotros como cuerpo de Cristo es mostrarle a Israel las bendiciones que trae el amor, que trae la unidad en favor de Cristo, que es la cabeza, en obediencia a su palabra. No necesariamente, porque por ejemplo nosotros vemos el pueblo judío, que ellos se mantuvieron 2000 años fuera del territorio de Israel, bajo unidad. Entonces se mantuvieron unidos, vivieron en un pueblo, se comían su propia comida, se casaban entre ellos. Entonces la unidad les mantuvo llevarlos a la promesa. Entonces la unidad no sería el punto. El amor tampoco, porque ellos son un pueblo de que cuando tú les conoces, te das cuenta que se aman. O sea, ellos luchan por el amor, no es aman a Dios, lo aman con todo su corazón. Que no tengan la revelación, por eso decía, ¿cómo puedes ser disciplinado? Si no tienes amor, no puedes tener disciplina. O sea, es algo que tú quieres tanto, 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 que vas a estar ahí bajo el sol y bajo la lluvia. Entonces eso es amor. Estoy allí forzando mi cuerpo porque lo amo, porque amo al Dios de Israel. Entonces amor y unidad no sería el punto que los va a mostrar a ellos, o sea, no los va a atraer el querer tener el Mesías. Justamente ahí en la Biblia, lo que acabas de leer, te dice, porque por su transgresión han sido alcanzados los gentiles. ¿Ok? Número 1, Dios no se olvidó del pueblo de Israel en absoluto. Entonces, hay un plan futuro para el pueblo de Israel. Número 2 te dice que tienen que ser llamados a celos. Esa es la parte en donde la iglesia está fallando, el ser llamados a celos. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Como la iglesia no tiene una clara visión en eso, no se les ha enseñado qué significa llamarlos a celo, el enemigo aprovechó ese espacio como una pequeña zorra, entró y hizo un caos. Creo que 2 o 3 veces le he escuchado al pastor decir en esta noche, nosotros aquí no judaizamos. Lo dijo a la gente que está en el YouTube, lo dijo al inicio del culto, el pastor de Israel nos enseña, no judaizamos. ¿Qué hace la gente cuando hay muchos de ustedes, todos los que están aquí porque aman a Israel, porque les interesa Israel, porque quieren orar por Israel? Pero cuando empiezan a buscar información, ese deseo de querer, quiero hacerlo, se empiezan a encontrar con un montón de información en el internet hoy en día que les termina haciendo movimiento judaizante. Entonces me dejo la barba, hago no lo sé y un montón de cosas. Hoy en día nos vamos a encontrar con gente que es más judía que los judíos. ¿Ok? Y se van a encontrar con gente, maestros que enseñan las escrituras y confunden a muchos y les empiezan a traer prácticas del pasado que no son para ellos. Les empiezan a prohibir alimentos que no son para ellos. Es decir, ustedes tienen muchas bendiciones que lamentablemente los están llevando a una vida de tradición bajo una ley que no les corresponde. Jesús mismo luchó contra aquellas corrientes y él dijo, ¿qué les pasa? Yo no vine a romper la ley, vine a cumplirla. Entonces mucha gente lo que hace es
con ese sentido de que no vino a romper, vino a cumplirla, dice, tenemos que volver a la ley. Y entonces empiezan a hacer prácticas de la ley. Eso no es llamar a celo, eso es imitar. Entonces, imitando, ¿qué haces? Lo alejas. Porque mucha gente dice, yo quiero lo que ellos tienen, entonces hago lo mismo que ellos. Lo copio, lo escaneo. Alguien decía en tono de broma, mucho cuidado cuando te acercas a un japonés o a un chino, porque ellos te saludan haciendo esto, ¿no? ¿Sí? Cuando ellos le hacen así. Entonces dice, ¿sabes que lo que te está haciendo te está escaneando? Lamentablemente, muchos cristianos escanean al pueblo judío para copiarlos. Y eso no es llamarlo a celo. Llamarlo a celo es provocar celo en el pueblo judío, que el pueblo judío quiera tener lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes? Tú no tienes unidad, no tienes amor, no es todo eso. Tú tienes la revelación del Espíritu Santo. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo, eso es lo que yo necesito. Porque yo no lo tengo. Yo estoy buscando tener el profeta, estoy buscando tener el templo, pero lo que tú tienes yo no lo tengo. Entonces eso es provocarlos a celos. Orar para que aquel mismísimo Espíritu Santo que alcanzó a Pablo, aquel que mataba a cristianos, aquel mismo pueda alcanzar hoy en día a otros judíos. Amén, gracias. Elizabeth Quintero. Buenas noches. Tengo dos preguntas. Ya vamos a cumplir 3 años que nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Israel y bueno, fue un viaje de bendición. Pero mi pregunta es, en ese tiempo, ya hace 3 años, usted nos dijo que ya estaba todo listo para el tercer templo, que ya tienen absolutamente todo listo, que solamente faltaba la firma de un documento, pero pues ya eso han pasado 3 años. ¿Qué sigue faltando? ¿Por qué? Pues eso tiene que cumplirse para luego ver el arrepentimiento, que esa es mi segunda pregunta. El arrepentimiento que tenemos que ver nosotros desde acá, ¿cuál es? ¿La de un líder? ¿La del todo el pueblo judío? Porque quizás veamos en los próximos años a un líder espiritual, religioso o político que se levante a hablar de arrepentimiento y nos podamos nosotros desde aquí confundir para que se cumpla esa etapa. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué falta para ese tercer templo? ¿Y cuál es el arrepentimiento que nosotros tenemos que ver en el pueblo judío para que nosotros de verdad creamos que esa quinta etapa está ya cumpliéndose? Ok, en cuanto a ahí fueron 2, 3, 4, 5, 7 preguntas me hiciste. Voy a tratar de acordarme todas las preguntas para tener respuesta. Pero en la pregunta número 1 me dijiste hace 3 años, faltaba un documento. El documento te anuncio hoy que ya está. Ese es un permiso que solamente lo puede dar el municipio de Jerusalén. Cuando tú vas, imagino que aquí sucede algo similar. Cuando tú vas a construir de cero, tú necesitas los permisos del municipio. Y el municipio te tiene que aprobar tu trabajo de los planos y el arquitecto y todo lo demás. Y te tienen que dar tu espacio permitido para la parcela en donde vas a construir. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Eso tiene un número. Entonces ese número ya está. Es decir, el espacio físico ya está permitido para la construcción. Amén. ¿Ok? ¿Qué? La parte número 2, que continúa. Cuando se habla del arrepentimiento, dice todo Israel será salvo, pero recuerda que también Elías dijo yo solo he quedado. Y él dijo no, porque yo me reservé un remanente. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿que Israel, el físico, que hoy conocemos como territorio del año 1948, o los judíos que están en diferentes partes del mundo? ¿Cómo nosotros vemos todo ese movimiento? ¿Cómo eso va a acontecer? El arrepentimiento, ¿cómo va a comenzar? Entonces lo que va a suceder, Él nos necesita a todos en la tierra para que eso acontezca. ¿Cómo ellos van a venir a la tierra de Israel para que eso acontezca? Va a haber varias cosas que van a generar ese movimiento masivo, porque hoy en día dije que las fases están todas moviéndose. Entonces dije que la número 2, que era la de la Aliyá, de los judíos que retornan, cumpliéndose el libro de Ezequías,
de Ezequiel, perdón. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que al día de hoy continúan entrando. Dije que al principio, se los dije muy por abajo, Estados Unidos va a tener una crisis. Perdón, no les quiero dar malas noticias, pero va a haber una crisis. Si nosotros, ustedes viven en New York, la gran mayoría, y si ustedes se van ahí a la gran manzana de Manhattan, yo creo que la gran finanza está manejada por... Me explico lo que está pasando, lo que va a pasar acá. Va a venir un quiebre financiero que va a obligar a los judíos que están bien a quererse ir. Sucedió en Argentina hace 22 años atrás. Hubo un quiebre financiero en donde los judíos no podían sacar el dinero del banco. Tenían el dinero guardado en el banco, algo, no sé si escucharon llamar algo llamado corralito. No solamente los judíos, sino todos los ciudadanos de argentinos, que los judíos les dolió más porque tenían una gran masa de dinero ahí, que no podían tocar el dinero. Entonces tú decías, ejemplo, tengo $3 millones guardados ahí, pero de la noche a la mañana no los tengo más porque no lo puedo retirar. Ni siquiera podías retirar $100. Entonces aparece Israel decirles, hey, hay un acuerdo que tenemos con esa nación. Entonces tienen que venirse a vivir con nosotros. Y de alguna manera vamos a darle un porcentaje de todo aquello que ustedes perdieron ahí. Y así fue una alía se dice, un movimiento masivo de judíos para el territorio de Israel. Fueron miles y miles y miles de judíos que se fueron en 2 años y casi no quedaron judíos en Argentina. ¿Hay algún uruguayo acá? Sí. Ok, en Uruguay ya casi no hay judíos. Había una comunidad judía en Montevideo que ya se fueron todos, porque hubo un gran problema financiero en Argentina que afectó a Uruguay. Y entonces todos los judíos se fueron. Quedó un pequeño grupo de judíos en Argentina que ya no son poderosos. Están allí porque están amarrados a su tierra, porque aman y todo lo demás, pero no tienen las grandes finanzas. Los de las grandes finanzas se movieron a Israel. Yo me fui juntamente con ellos. Sí, solo lo digo por decir, ¿no? Pero mi padre, por ejemplo, mi padre perdió mucho. Mi padre tenía una red de supermercados y de la noche a la mañana perdió todo, enfermó, perdió absolutamente todo. Ahora bien, Francia hoy en día es el amigo del Líbano y entonces el Islam es muy fuerte en Francia. Tú casi no vas a ver judíos con una equipa en la cabeza caminando por la calle tranquilo, pero sí vas a ver un montón de gente vestida del Islam, islámicos, caminando tranquilos, porque hay mucho antisemitismo. Entonces obligó a que muchos judíos franceses se vayan para Israel. Entonces el Señor utiliza diferentes elementos, porque como no se quieren ir, se encuentran acomodados en donde están, entonces los tiene que mover. ¿Y sabes qué? Eso es bíblico. Como seres humanos nos acomodamos. Libro de los Hechos, Nuevo Testamento. Había un pueblo judío que había conocido al Señor como su Salvador. Hace 2000 años atrás. Había un líder que entre ellos se llamaba Pedro. Había estado con Jesús, ¿se acuerdan, sí? Ok. Y él enseñaba en la ciudad de Jerusalén. Él enseñaba la palabra y él decía, yo estuve con Jesús, yo lo voy a hacer milagros. Y la Biblia nos dice que él dio un mensaje, 3000 personas se convirtieron. La Biblia nos dice que él dio un segundo mensaje, 5000. Imagínense, 2 mensajes, 8000. ¿Qué pasaría si daba un tercero? La Biblia nos dice que toda Jerusalén fue minada del Evangelio. Se tuvo que levantar un plan que el Señor tuvo que hacer, porque dijo, esta gente se me acomodó acá. Él cuando se fue, él dio un mensaje. Las últimas palabras de Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén, porque dentro de unos muchos días les voy a enviar el Consolador, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿qué pasó? Se quedaron en Jerusalén. ¿Y qué pasó con Judea y Samaria y lo último de la tierra? Se acomodaron en Jerusalén. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Presionar el botón de la persecución. Que salgan a perseguirlos. Y de esa manera la Biblia nos dice que se fueron a Judea y a Samaria. Exactamente conforme al plan de él. Unos cuantos años más tarde, dispersión. Lo último de la tierra.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que como funcionó en el pasado, la técnica del Señor de presionar el botón porque sabe que el pueblo judío se acomoda, entonces, si aquí se entretuvieron tanto con su dinero y sus joyas y todo lo demás, tengo que presionar el botón de quitarle su estabilidad para llevármelos de vuelta allá. Entonces, si usted no ahorró y si se la gastó en todos los restaurantes todos los fines de semana, recuerde que la Biblia también nos habla de épocas de vaca gorda y épocas de vaca flaca. Pero a veces el sueño americano confundió a muchos. Todo es barato, todo, me lo compro todo, me compro todo, me compro todo. ¿Cuánto tienes en la cuenta del banco? Viene un tiempo para América que el Señor ya lo tenía orquestado. No se enojen con Dios, porque Él continúa con el plan. Buenas noches. Tengo una pregunta con respecto a lo que la hermana preguntó. Falta solo el arrepentimiento del pueblo de Israel para que todo se cumpla. En sí, en su conocimiento, el arrepentimiento o el mensaje del arrepentimiento tiene que ser de nosotros los gentiles o en sí del mismo pueblo judío. Y esa es una pregunta, y tengo otra conforme al ministerio que usted tiene allá. El ministerio que usted tiene allá dijo que aceptan ofrendas y que esas ofrendas sirven para ayudar. Esas ofrendas que llegan allá ayudan en sí al pueblo judío o al pueblo hispano que vive ahí en Israel. Ok, pregunta número 1. El arrepentimiento no tiene que ver con la iglesia cristiana, porque en realidad lo que está sucediendo ahora es la oportunidad del pueblo gentil, cristiano, de aceptar al Señor como su Salvador. Entonces, ahora está abierto, está la agenda abierta. Ahora es donde hay que correr a los pies del Mesías. La Biblia nos dice que ese tiempo se va a cerrar. Y entonces, cuando ese tiempo se cierra, ahora le toca a Israel. Es decir, de donde salió el Espíritu Santo va a volver y va a traer arrepentimiento a aquel sector. Ahora, cuando digo Israel, también estoy hablando del pueblo judío. Cuando el Señor lo quiere a todos en un solo lugar, y aquí te cierro la pregunta que me había hecho antes de las 7, que para que ese arrepentimiento pueda visualizarse, porque era cómo podemos visualizar, cómo podemos darnos cuenta, entonces tiene que comenzar a edificarse la primera roca. Cuando se edifica la primera roca del templo, significa periodo de paz, periodo de que todos los judíos van a empezar a moverse para allá, porque comienzan los sacrificios. Comienza el sacerdocio, comienza los profetas. Lo que por más de 2000 años estuvimos esperando está aconteciendo en nuestra tierra. Algo que los profetas nos estuvieron diciendo por muchísimo tiempo. Eso va a provocar al arrepentimiento. Va a provocar a que muchos, al final era verdad, estaba aconteciendo y va a acontecer. Entonces, eso en cuanto al tema de arrepentimiento. El pueblo judío es independiente, el Señor tiene un plan. Ahora es el tiempo de ustedes. Aprovechenlo, porque es ahora. Ahora el Espíritu Santo les está visitando. Ahora ustedes tienen puerta directa al cielo con el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, directo. En cuanto a las ayudas, no solamente van al pueblo judío. Nuestra congregación específicamente no es hispana. Nosotros, nuestra congregación es hebrea. Nuestros mensajes nosotros predicamos en el lenguaje hebreo con traducción al ruso, inglés y español. Allí cuando vas a Israel no es como aquí que hay muchos hispanos, no hay muchos hispanos. Allí el idioma oficial es el hebreo y si no te aprendes el hebreo estás en serios problemas. Entonces no es comunidad latina, es muy pequeño el grupo latino que hay, muy, muy pequeño. Y entonces no, nosotros ayudamos a toda la comunidad en general, no solamente al hispano. Que ayudamos a hispanos sí, pero no nos centramos específicamente al hispano. Buenas noches a todos y gracias por abrir las puertas de la congregación. Varios hermanos han preguntado qué nosotros podemos hacer para evangelizar, no necesariamente si estamos en Israel. Muchos de nosotros hemos tenido como patrones, se le puede decir, que son judíos. Y con nuestro testimonio nosotros podemos dejarles saber a ellos que el Dios que nosotros adoramos es el Dios de Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad?
Entonces, con nuestro testimonio, nosotros estamos llevando a ellos el mensaje de que primero nuestra fidelidad es para el Señor y ellos se dan cuenta de eso. Y luego el pastor está aquí porque él es Voces de Israel. Nosotros estamos aquí porque nosotros somos las voces de Israel. Entonces yo a ustedes los estoy llamando para que seamos firmes en la voz de Israel. Porque nosotros con nuestras oraciones, que el Señor las oye, eso es perfecto. Pero nosotros también podemos defender ante el antisemitismo, que lo hemos participado, hemos ido ahí. Y me pongo mis pantalones y digo, tú sabes que tú estás erróneo. Como con los sobrinos de uno, que en la universidad los están confundiendo, más de lo que ellos ya están confundidos, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo como padres es ese, que tenemos que a nuestros hijos enseñarles la palabra y aunque ellos no lo quieran oír, usted siga orando, siga alabando, siga estudiando la Biblia. Únase a la Casa Shalom también. Perdón, no quiero robar los hermanos. Vamos un poquito más cortos. Yes. Vamos 2 preguntas más. Y gracias. ya, terminamos por el tiempo. 2 preguntas más. Sí, amado. Pastores, buenas noches. Yo quería, bueno, ahorita estamos en la elección aquí en Estados Unidos. Quería saber qué le conviene más a Israel, si que gane Trump o gane Kamala. Y si, ¿qué le conviene más a la nación de Israel? ¿Qué pasa si gana Trump y qué pasa si gana la otra candidata? ¿Ya terminaron las elecciones? ¿Ya nadie más votó? ¿Y cómo salió? ¿Quién ganó? Falta media hora todavía, entonces no puedo hablar. No puedo hablar. Lo que sí puedo decirte es que el Señor ya lo sabe de antemano y que salga quien salga, el Señor lo va a utilizar para su buen plan. Sí, no podemos responder porque estamos transmitiendo por... no, nos pueden sellar las puertas de la casa. Otra y estamos listos. Pastor, usted mencionó hace unos corto tiempo atrás que los permisos municipales para la construcción del templo en Jerusalén ya están aprobados, ¿correcto? Si deciden hacer la construcción, mi pregunta es, ¿a dónde exactamente? Gracias. Ok. El sitio se llama Monte Moría. Ahí está. ¿Lo están viendo? Ah, ok. Ese sitio se llama Monte Moría, pero tiene una extensión bastante amplia. Es como un estadio. Entonces, dentro de ese espacio hay un espacio específico que se determinó. Bíblicamente, conforme el Antiguo Testamento, se basan al primer templo. Para el pueblo judío está prohibido hacer maqueta o dibujo de cómo se veía el templo. Pero sí se puede hacer, ¿cómo se dice? Sí se puede hacer el plano, pero no una maqueta, ¿me explico? Sí el plano. Entonces el plano sí se puede hacer y se toman las dimensiones exactamente conforme fueron dadas en el primer templo, porque el segundo templo no fue exactamente como el primero. El segundo no tuvo nada que ver con el primero. El que ustedes conocen por imágenes, generalmente, es el segundo. Cuando ustedes agarran un libro, un estudio, una Biblia o algo así, siempre van a ver el segundo. El segundo no es nada que ver como lo era el primero. El primero era muchísimo más pequeño, mucho más pequeño de lo que era el segundo. Entonces, lo que nos lleva a entender de que tanto el primero como la imagen que ustedes ven allí pueden estar en el mismo espacio físico. La Biblia, en el primer templo, nosotros podemos ver que había una puerta, que es la puerta oriental, que es una puerta que no ha caído hasta el día de hoy, ¿ok? Que se encuentra sellada, y esa puerta era directo hacia la entrada principal del templo.
Si ustedes agarran hoy en día una foto desde arriba y miran la puerta oriental y hacen una línea recta con una regla, van a ver que no necesitan tocar este edificio. Ahora bien, si nos basamos en lo que era la antigüedad, conforme exactamente tal y como lo tenemos escrito, entonces podemos construirlo ahí. Si nos vamos al libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis nos dice, y el Señor se guardó un espacio para los gentiles en el mismo lugar. Quiere decir que los gentiles ya construyeron. ¿Quiénes son gentiles? No judíos. Es decir, ya está edificado ese lugar. No hay que romperlo. Muchos pensamos que se va a haber una guerra, hay que derribarlo, hay que destruirlo y todo lo demás. No necesariamente. No quiere decir que no, pero no necesariamente. Lo que quiere decir es que posiblemente se construya los dos, y si se construyen los dos, o sea, este ya está construido, si se construye aquel que tanto estamos esperando, está el pueblo judío esperando, entonces lo que va a suceder es que se va a aparecer el gran rabino diciendo paz en Medio Oriente, porque tenemos los dos. Tratado abrámico, ¿escucharon hablar de eso? ¿Escucharon hablar del último permiso tratado con Qatar, con Emiratos Árabes, con Sudán? Todo lo que está pasando hoy en día, el problema es con Irán. No es con el resto, no es con ustedes pueden viajar a Dubái, ustedes pueden ir a Emiratos Árabes, israelíes pueden ir allá, no hay problema. Sudán, Marruecos se acaba de firmar hace un tiempo atrás, antes del conflicto. Entonces hay un tratado islámico que se le llama el Tratado de Abraham, que quien lo activó en aquel entonces y se le cortó la agenda, que no pudo continuar, ustedes ya saben quién es, era un presidente que estuvo antes y que se está presentando para esta nueva posibilidad. Y esta nueva posibilidad, si es que, entonces tiene que continuar con lo que dejó. Y si continúa con lo que dejó, ¿me explico lo que va a pasar? Se aceleró el proceso. No es que se aceleró, simplemente el Señor tenía marcado cómo iba a continuar. Amén. Pastor Eduardo, por favor. Ha sido una bendición. Quiero que demos un aplauso a Dios, Pastor Eduardo. Y yo quiero que nos coloquemos sobre nuestros pies y vamos a orar por Israel.